continuar con el libro de Habacuc. Hemos avanzado en el libro de Habacuc. Ya hoy comenzamos el capítulo 3, que es el último capítulo de este libro que hemos venido estudiando por los últimos 3 o 4 domingos. Y me gustaría que me acompañaran allá, Habacuc 3, y voy a dar lectura a lo que serían los primeros 2 versículos de este capítulo. Habacuc 3, 1 y 2. Y cuando usted tenga el texto, le voy a pedir que en reverencia a la palabra del Señor se ponga en pie todo aquel que pueda. Dice la palabra del Señor: oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Padre, te suplicamos, Señor, que seas tú ministrándonos y hablándonos por medio de este pasaje. Que podamos tener nuestra mente y nuestro corazón abiertos y dispuestos para que cuando salgamos de este lugar podamos salir inquietados con lo que tú tienes que decirnos. Es en Cristo Jesús que oramos y damos gracias. Amén y amén. Hemos venido estudiando Habacuc y en el primer capítulo vemos cómo Habacuc comienza a presentarse ante el Señor o a quejarse con el Señor sobre lo que está aconteciendo. Y el Señor contesta a Habacuc y contesta de una manera que él no está esperando. El Señor le contesta con que ellos, el pueblo de Judá, va a ser destruido. Y no solo eso, sino que el Señor va a utilizar un pueblo alejado de Dios, enemigo de Dios, para que eso acontezca. Y continuamos en el capítulo 2 y Habacuc presenta otros argumentos y Dios vuelve y le contesta a Habacuc. Pero en este capítulo 2 el Señor cierra ese capítulo ponchando y haciéndole hacer entender a Habacuc que Él es un Dios soberano y santo y que todo tiene que someterse a su voluntad. Y es ahí donde culmina el capítulo 2. Ahora, en este capítulo 3, comienza Habacuc, pero comienza de una tonalidad o una actitud completamente diferente a como estaba él en los primeros 2 capítulos. Habacuc ahora comienza una oración de adoración que glorifica el nombre del Señor. Y esa es la primera parte que vamos a estar trayendo el día de hoy. Habacuc, tocado por Dios, humillado ante Él, le pide a Dios algo que todo aquel que conoce al Señor debería pedir. Y vamos a estar durante un buen rato estudiando eso que Habacuc pide. Ya Habacuc en este momento no busca para su beneficio personal. Ya él dejó ese egoísmo de fijarse solo en lo que él quería para él y para el pueblo, sino que ahora Habacuc lo que busca es la gloria de Dios. A pesar de lo que viene, a pesar de lo que van a pasar, a pesar de que ya él sabe que el pueblo de Judá va a ser destruido. Y no solo eso, sino que además de que van a ser invadidos, van a llevárselos cautivos los babilonios. Lejos de él pensar en eso y en lo que van a suceder, él comienza entonces una oración en forma de cántico para glorificar el nombre de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, o por lo menos lo recuerda, porque estoy convencido de que sí, tiene que haber pasado. Pero muchas veces, de manera individual e incluso de manera colectiva, como iglesia, hemos pasado por muchas situaciones difíciles, muchas tribulaciones, aflicciones,
momentos de incertidumbre. Y es en esos momentos cuando el Señor obra. Es ahí cuando el Señor obra. ¿Por qué? Porque en esos momentos Él nos transforma, Él nos quebranta, Él nos lleva a entender que nosotros somos completamente dependientes de Él. Y ahí en esos momentos es cuando Él aviva su obra en nosotros. Esa obra que Él comenzó en nosotros, que prometió terminaría. Y todo para su gloria. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo yo puedo actuar en estos momentos? ¿Qué yo puedo hacer en momentos como esos? Bueno, vayamos entonces a Habacuc y veamos esta primera parte de la oración. Todo este capítulo 3 es una oración al Señor. Yo me voy a concentrar en los primeros 2 versículos y el próximo domingo, Dios mediante, nuestro hermano Rosalí va a continuar con el capítulo. Pero al comienzo de esta oración, como ustedes verán, hay un sobrescrito. Sobrescrito, y eso tiene un parecido a los salmos. Si usted va a los salmos, usted va a encontrar que los salmos, antes de comenzar el capítulo, tiene un sobrescrito parecido al que tiene aquí Habacuc. Y ese sobrescrito lo que hace es que nos indica quién escribe el texto y la característica de este, o qué lo caracteriza. Y aquí vemos que esta oración comienza con que es una oración del profeta Habacuc en tono sigionot. Esta oración nos presenta a Habacuc que ya no tiene nada más que decir al decreto del Señor. Ya él presentó todos sus argumentos. Ya él terminó el diálogo con el Dios todopoderoso y soberano. Y ahora él lo que va a hacer es que va a llevar al pueblo a aceptar esas ordenanzas, esos decretos de Dios para con ellos. Una oración que declara que ante Dios tenemos que someternos a su perfecta voluntad, porque al final siempre es para que Él lleve la gloria. Y esa fue la actitud de Habacuc en este momento. Y debe ser la actitud de cada uno de nosotros que conocemos a Dios. Aquellos que somos hijos de Dios. Someternos a su voluntad. Entonces, a modo de repaso, para entrar entonces en el detalle de este versículo, estos 2 versículos, Habacuc se queja en el capítulo 1, Dios revela juicio. Habacuc se lamenta, pero lo hace luego alabando a Dios en el capítulo 2. Y entonces ahora Habacuc quedó en silencio, espera lo que Dios tenía que decir. Y Dios habló que no solamente a ellos iba a hacer juicio, sino también contra los caldeos, quienes lo iban a atacar. Pero en ese momento Dios le habla el evangelio a Habacuc. Y él le dice en Habacuc 2:4, ¿sabes qué, Habacuc? Aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo, por su fe vivirá. Y entonces comienza Habacuc esta oración. Oración del profeta Habacuc en tono sigionot. En la versión nueva, traducción viviente, lee de la siguiente forma. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. Por lo tanto, tenemos 2 datos relevantes. El primero es que nos confirma que quien escribe el capítulo 3 sigue siendo el profeta Habacuc. Habacuc es quien escribe. Y segundo, nos dice que esta oración es una alabanza de adoración a Dios en forma de cántico. Cuando vemos ese término sigionot es la característica del canto. Nos dice que lleva un arreglo musical y como pasa en algunos salmos que dice el Salmo de David tocado con cuerdas o el Salmo de David escrito para instrumentos de viento o un cántico gradual, es lo mismo que está diciendo aquí. Sigionot
describe que además de ser una oración, esa oración es un canto vehemente, un canto con mucha fuerza, con mucho ímpetu, lo que está aquí escribiendo el profeta. Así que, como lo ha hecho ya, Habacuc va a seguir vaciando su corazón y su alma delante del Señor, pero en este momento lo va a hacer de una manera distinta a como lo había hecho anteriormente. Vayamos al versículo 2 y ahí nos detendremos porque vamos a dividir este versículo 2 en 3. Versículo 2 dice: Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Nos detenemos aquí porque quiero que vean conmigo algunos detalles del profeta y los cambios que ha habido en su corazón desde el capítulo 1 hasta este momento en el capítulo 3. Y lo primero que yo quiero presentarles es el temor del Señor. Y el temor del Señor nos va a llevar a un cambio, pero es un cambio que llega por medio del arrepentimiento. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Durante el primer y segundo capítulo me has hablado, pero no solamente me has hablado, sino que Habacuc conoce el Dios de sus antepasados. Habacuc ha oído lo que se dice del Señor y por eso temió. Es decir, que Habacuc conoce todos los hechos poderosos que el Señor había hecho y que continuaba haciendo y al día de hoy lo sigue haciendo. Habacuc sabía que el Señor había liberado al pueblo de Israel de Egipto, que los guardó, los protegió, los sostuvo en el desierto por 40 años. Él sabe que el Señor abrió el mar rojo para que el pueblo pasara, que los libró de sus enemigos, que le dio 1000 victorias. Ya Habacuc sabe todo esto. Habacuc había escuchado sobre todos los hechos poderosos del Señor. Y para completar, Habacuc tiene reciente en la mente que el Señor le contestó: Jehová está en su santo trono, calle delante de él toda la tierra. Que no se te olvide eso, Habacuc. Yo soy el Dios santo y el Dios soberano. Ya luego de todo eso, todo lo que aconteció y todo lo que el Señor le dijo a Habacuc, Habacuc está con la mente mucho más clara y ahora adora a Dios. Mis hermanos, el conocer a Dios de la manera correcta nos lleva a alabar y a adorar su nombre, no importando las circunstancias o la situación que nosotros estemos pasando. Y podemos verlo aquí en Habacuc. Esa transformación que nosotros vemos en el profeta es un mensaje de esperanza para nosotros. Habacuc pasó del lamento y de la queja en el capítulo 1 y 2 ahora a alabar y a adorar al Señor en el capítulo 3. Y es una experiencia que podemos ver que se repite a través de toda la Escritura. El rey David, cuando pasó por un momento muy difícil, en el Salmo 130, él dijo de igual forma: Señor, tú has convertido mi lamento en danza y has quitado mi vestido de luto y me has ceñido de alegría, lo has cambiado por alegría. Pero no solamente en el Antiguo Testamento vemos esto. Si vamos al Nuevo Testamento, vemos cómo Pablo, a pesar de todas las tribulaciones que él pasó, de que fue perseguido, de sus prisiones, de que fue azotado, a pesar de todo, él se mantuvo con sus ojos en Cristo y enfocado y continuaba hacia la meta. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe que nosotros
los creyentes pasamos por momentos de dificultad, de tristeza, de diferentes pruebas. ¿Por qué tenemos que pasarlo? Bueno, el Señor nos va a moldear a la imagen de su Hijo Cristo. Y Él va a utilizar diferentes situaciones o diferentes pruebas para hacerlo. Al Señor le gusta tomar las cosas rotas y hacerlas nuevas. Le gusta tomar a las personas heridas y sanarlas. A las personas confundidas y perdidas y orientarlas y guiarlas. Aquellos que están perdidos en delitos y pecados, transformarlos y salvarlos. Y al final Habacuc pudo entender eso. Pudo entender que, como dice la palabra, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque no la comprendamos. Y aunque muchas veces no quisiéramos estar pasando por esa voluntad, sigue siendo una voluntad que es buena, agradable y perfecta, y que siempre buscará la gloria de Dios y nuestro bien. Aunque al momento de estar pasando por ella no podamos entenderlo. Y mis hermanos, Habacuc había oído la palabra de Dios y no puede hacer otra cosa que alabar a Dios, que decir amén, así sea a lo que tú estás diciendo, Señor. Y esa debe ser también nuestra actitud, una actitud de no solamente oír la palabra de Dios y ya. No, oigamos la palabra de Dios, creamos en ella, obedezcámosla y vivámosla. Muchas veces puede que a nuestra carne no le agrade, y ese conflicto de la carne y el espíritu lo vamos a tener hasta que nos vayamos de esta tierra. Mientras estemos aquí o hasta que Cristo venga, ese conflicto nosotros lo vamos a tener. Pero al final tenemos que decir amén a su palabra. Tenemos que confiar en su palabra y someternos completamente a la voluntad del Señor. Yo creo que a Habacuc no le agradaba la idea de que iban a pasar por una invasión. Muchas veces quizás pensó que el Señor, cuando se quejó en primer capítulo, quizás él pensaba que el Señor le dijo, no, yo los voy a librar. No, pero muy probablemente que él no esperaba la respuesta de Dios. O sea, que a él no le agradaba la idea de que iban a ser invadidos, destruidos. Pero a pesar de eso, en estos versículos vemos que la respuesta de Habacuc es una respuesta que se aleja completamente de su actitud inicial. Ahora su actitud es una completamente diferente. Y yo estoy convencido y seguro que al igual que Habacuc, que no le gustaba la idea de que iban a ser destruidos, a nosotros tampoco nos gusta cómo estamos viviendo en este momento en el mundo. Hay diferentes conflictos, diferentes guerras. La economía está completamente afectada. La salud nuestra se deteriora día a día. A eso le sumamos las personas que atacan a los cristianos porque nosotros tenemos la verdad, hablamos la verdad, y cuando eso suceda, entonces nosotros somos unos fundamentalistas que no tenemos tolerancia. Pero tenemos que aguantar todo lo que ellos dicen. Todo eso está pasando en este momento. Pero ¿sabe qué? Es precisamente por eso que nosotros tenemos que estar cimentados en la palabra del Señor. Creyendo, confiando, amando la voluntad del Señor y su palabra. Juan Calvino hizo una famosa analogía sobre las Escrituras y él las comparó con unas gafas. Y su argumento era el siguiente. Él dijo, Dios proporcionó las Escrituras para agudizar y enfocar nuestra comprensión del mundo. O sea, si nosotros leemos las Escrituras y entendemos las Escrituras, sabemos que lo que está pasando
tiene que estar pasando. No solo eso, se va a poner peor. Y él continúa diciendo, si el don de las escrituras, sin el don de las escrituras, nuestra visión quedaría distorsionada o borrosa. La palabra de Dios corrige nuestra visión para que podamos vivir y movernos eficazmente en el mundo. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros conocemos cuál es la voluntad del Señor, cuáles son sus estatutos, sus preceptos, vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo. Al final, nosotros ganamos, porque ya Jesús venció. Pero sin las Escrituras, nosotros estaríamos perdidos. No sabemos hacia dónde vamos, porque como están las cosas, realmente es muy difícil poder entender. Pero su palabra es nuestra guía, su palabra es nuestro sostén. Y cuando Habacuc pudo realizar eso o pudo entender esto, lo único que pudo hacer fue temer al Señor. Él temió. Pero fíjense que ese temor, ese temí que dice él en el versículo 2, no es un temor de miedo. Ese temer que él menciona ahí viene del término hebreo yaré. Y yaré no significa otra cosa que respetar, honrar a Dios. Y obviamente, sí tener un susto por la ira de Dios, siempre tenemos que tenerla. Pero es un respeto, es honrar el nombre del Señor. Pero eso, mis hermanos, es un resultado que viene al oír la palabra del Señor y al conocer a Dios. Quien ha oído la palabra, quien ha conocido a Dios, a quien Dios se le ha revelado, como resultado va a tener temor de Dios. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Ese temor es un temor reverencial. Ese temor nos lleva a la adoración. Adoración que es para la gloria de Dios. Un temor reverencial. Proverbios 1:7 establece que el temor al Señor es ¿qué? Es el principio de la sabiduría. Tenemos que tener un temor reverencial al Señor. Así que entendiendo eso, vamos a poder hacer la misma petición al Señor que el profeta continúa haciendo en este versículo 2. Y de esa forma vamos a poder ver el obrar de Dios. Él continúa en el versículo 2, la parte B del versículo 2 y dice, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años o de los tiempos. Cuando se realiza una petición conforme a la voluntad del Señor, mis hermanos, nosotros vamos a ver a Dios obrar. Y ahora Habacuc hace esta petición. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y dice que en medio del juicio, de la destrucción que se avecina, de la futura cautividad por la que pasará el pueblo de Judá, Habacuc pide al Señor que avive en él su obra. Ahora, ¿qué querrá decir Habacuc con esto? ¿Qué querrá decir Habacuc con esto de Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos? Bueno, que conforme a la voluntad del Señor y su gloria, Él utilice todos los medios para que su nombre sea exaltado y para que más pecadores conozcan quién es el Señor. Mis hermanos, recordemos que conforme a la primera parte de este versículo 1, Habacuc ha oído de Dios, ha oído de Él. Él sabe cómo el Señor no solo llevó o liberó a su pueblo y lo guardó, sino también Él sabe que el Señor prometió un Salvador. Y el Señor Dios siempre ha obrado y provisto salvación. Cuando Adán y Eva pecaron,
hubo un sacrificio. Sangre fue derramada. Cuando Abraham, el padre de la fe, Dios le dijo que fuera a sacrificar a su hijo, Abraham iba con Isaac para sacrificarlo. Y justo antes de él cumplir con lo que Dios le había ordenado, el Señor lo detuvo. ¿Y qué hizo? Le proveyó también un cordero, un carnero, salvación. Cuando celebramos la Pascua, que muchos celebran con huevitos de colores, la Pascua no fue otra cosa que cuando el Señor iba a matar a todos los primogénitos. Y Él le pidió al pueblo que sacrificaran un cordero, derramaran toda la sangre y esa sangre la pusieran en el madero de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte pasara, pasaría sin hacer daño. Salvación. Y sabiendo esto, Habacuc le pide al Señor, Señor, aviva tu obra, aviva tu obra. Hermanos, esta debería también ser nuestra oración, que el Señor avive su obra en medio nuestro. Pero esa petición no puede ser una petición por emoción momentánea. Al pedir esto, nosotros nos estamos poniendo completamente en las manos del Señor. Y que sea cual sea el precio que tengamos que pagar, el Señor sea glorificado. Por lo tanto, si nosotros hacemos una petición como esta, no podemos tomar esa petición con liviandad. Porque si nosotros pedimos un avivamiento, recordemos algo, ese avivamiento comienza con nosotros, con cada uno de nosotros, de manera individual y como iglesia. Debemos ser una iglesia para que esto pueda darse, que anhele y busque la santidad. En nuestra manera individual, nosotros debemos anhelar la santidad, buscar la santidad para que Dios sea glorificado en medio nuestro. Para que haya un avivamiento, mis hermanos, primero va a haber quebranto. Si pedimos avivamiento, el Señor nos va a tener que podar. Ahorita el hermano Rosario usaba ese texto de la Biblia. El Señor va a tener que podarnos. Va a tener que quitar de nosotros muchas cosas. Muchas de esas cosas nos van a doler. Pero nosotros tenemos al final que luchar por ser personas, cristianos, bíblicos y ser una iglesia bíblica. Si estamos nosotros aquí, si el Señor no nos ha llevado aún, nosotros estamos aquí para que por medio nuestro el Señor se siga dando a conocer, utilizando su palabra. Nosotros, la iglesia del Señor, sus escogidos, dice la Escritura que somos embajadores del Señor. Por lo tanto, nosotros no podemos caer en la negligencia o en la comodidad, sino que se supone que nuestras obras hablen de aquel en quien hemos creído. Que nuestro comportamiento, que nuestra manera de nosotros conducirnos, cuando la gente nos vea, puedan ver el rostro de Cristo en nosotros. Si anhelamos un avivamiento, obremos entonces para que el Señor sea glorificado y exaltado en todo momento. Segunda de Corintios 5:20 dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Estamos nosotros, mis hermanos, obedeciendo esto? ¿Estamos siendo embajadores de Cristo? ¿Estamos proclamando el Evangelio? Para eso fuimos llamados.
La gente allá afuera tiene que entender que Dios es un Dios santo y que hay algo que impide que el ser humano pueda relacionarse con Él, y eso es el pecado. Y es algo que el ser humano no puede solucionar, precisamente porque somos pecadores. No tenemos manera de solucionar ese problema. Pero para eso Dios se hizo hombre en Cristo y pagó por cada uno de los pecados en la cruz del Calvario. Esa buena noticia que nosotros recibimos en un momento dado y que transformó nuestras vidas, nosotros no podemos ser tan egoístas de quedarnos con ella. Tenemos que compartirla con otros. Y yo creo que una de las cosas que más me confrontó mientras me preparaba fue este punto. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos pone en bandeja de plata a la gente. Y uno, en su egoísmo, como dijo Salí, ensimismado, muchas veces ni siquiera piensa que esa persona está allí para que tú le prediques el Evangelio. Y uno se da cuenta a veces, días después, oye, pero es que yo debía haberle predicado el Evangelio a esta persona. ¿Qué pasó? Entonces muchas veces, sí, no es que no lo hacemos, pero hay muchas veces que perdemos oportunidades de predicar el Evangelio. Necesitamos predicar a Cristo. La gente allá afuera tiene que conocer que está perdida, que necesita arrepentimiento y perdón de pecados, y que eso solamente Cristo lo puede dar. Y Habacuc dice en esa misma parte del versículo 2, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, dala a conocer. O sea, en medio de cualquiera sea la circunstancia que estemos viviendo. ¿Qué significa eso en medio de los tiempos? Eso quiere decir que en tiempos de peligro o incertidumbre, pero también en momentos de tranquilidad y de paz, en todo momento, el Señor tiene que ser dado a conocer para que su nombre sea glorificado por medio nuestro y de su iglesia. Mis hermanos, recordemos algo. El Señor escogió la locura de la predicación de su palabra para darse a conocer. Y esto, no importando la situación o circunstancia en la que nosotros estemos pasando o viviendo, nosotros necesitamos obedecer, necesitamos cumplir para lo que fuimos llamados. Tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación. No podemos quedarnos callados. Se hace misión y comenzamos en nuestra Jerusalén. El problema es que muchas veces es más difícil nuestra Jerusalén que cuando salimos. Muchas veces es más difícil. Es más difícil cruzar la calle y decirle al vecino, predicar el Evangelio, cuando no debería ser así. Prediquemos a tiempo y destiempo. Obedezcamos al Señor. Él nos salvó no solamente para que nosotros nos quedáramos cómodos sabiendo que somos salvos. Él nos alcanzó a nosotros para que por medio nuestro alcanzar entonces a otras personas. Yo no sé realmente cuál sea la situación que usted esté atravesando hoy. Pero recordemos algo. Nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios. Y tenemos que vivir para la gloria de Dios no solamente cuando estemos en bonanza, sino en todo momento. Que la oración que está haciendo Habacuc sea nuestra oración. Señor, avívanos. Avívanos para que tu nombre siga siendo proclamado. Avívanos para poder continuar exaltando
y dando a conocer las buenas nuevas de salvación. Dice la Escritura que cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad del Señor, el Señor nos contesta. ¿Correcto? ¿Cree usted que esa petición sea una petición conforme a la voluntad del Señor? ¿Será que esa petición sea la voluntad de Dios? El que nosotros le pidamos al Señor que Él avive su obra para que su palabra siga siendo predicada y proclamada en todo lugar, para que más personas escuchen que solo en Cristo hay esperanza, hay perdón, hay salvación. Entonces nosotros como iglesia necesitamos continuar predicando el Evangelio, no solamente aquí, en todo lugar. Cuando digo iglesia, nosotros somos la iglesia, usted y yo somos la iglesia. Cuando salgamos de estas 4 paredes, allá afuera donde hay un mundo perdido, sin esperanza, sin fe, es donde entonces nosotros tenemos que cumplir el llamado, obedecer las Escrituras, obedecer al Señor y predicar el Evangelio. De esa manera, entonces, nosotros vamos a poder ver la compasión y la misericordia de Dios, lo que nos lleva entonces al tercer punto. Podemos ver la misericordia y la justicia del Señor en su obrar. En la ira, dice Habacuc, acuérdate de tener compasión. En la ira, acuérdate de tener compasión. ¿Sabe que el término ira en este texto también se puede traducir como agitación o aflicción? De nuevo aparece en el versículo 7 más adelante, que el hermano Rosalí lo tocará próximamente. Pero si esa traducción entonces dijera por aflicción en vez de ira, el profeta entonces estaría pidiendo misericordia divina en el contexto del gran sufrimiento, de la aflicción que será para ellos la invasión y la destrucción que se avecina. Pero recordemos algo. En el momento en que se encuentra Habacuc, ya Dios está listo para mostrar su ira al pueblo enemigo y al pueblo judío. Al pueblo judío que se alejó de él, que sabiendo y conociendo a Dios, le dio la espalda y se alejó. Pero también va a derramar su ira sobre los caldeos, que era el pueblo que los iban a destruir. ¿Y por qué Dios actúa de esta manera? Dice la palabra que Dios no tomará por inocente al culpable. Todos somos culpables. Cuando estamos sin Cristo, no tenemos esperanza. Cristo vino para pagar por esa culpabilidad, por esos pecados. Él, siendo inocente, se hizo culpable por nosotros. Éxodo 34:7 dice, el que guarda la misericordia a millares, hablando del Señor, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad. Ese es Dios. En Nahum 1, del 1 al 3, en la profecía hablando sobre Nínive, dice, Jehová es un Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El problema es que nosotros solamente queremos presentar a Dios, o la gente allá afuera quiere ver a Dios solamente como un Dios de amor. Dios de amor que acepta todo. Dios de amor que se acomoda a lo que yo quiero, a como yo quiero llevar mi vida. Pero está establecido que la ira de Dios va a caer sobre todos aquellos que lo despreciaron, sobre todos aquellos que pecan deliberadamente,
que no se arrepienten de sus pecados, aquellos que conforme a las Escrituras son considerados enemigos de Dios. Pero vemos a Habacuc entonces apelando a Dios por compasión y misericordia. Compasión y misericordia para los suyos. La palabra hebrea que se traduce como compasión nos habla de un amor cálido, un amor muy profundo. Eso es en el hebreo, pero en el griego no se aleja de eso. En el griego también el término está conectado con la parte interior de las personas, con las entrañas, y se usa continuamente en la Escritura para describir la forma en la que Jesús tuvo compasión de todo tipo de condición humana. Y en este momento Habacuc pide por misericordia y compasión. Tenemos que dar gracias a Dios, porque el Señor muestra su amor, su misericordia y su compasión. Y la muestra por medio de su Hijo Cristo. Mostró compasión para todos sus escogidos, para todos aquellos que han sido perdonados, para todos los que son adoptados como hijos. Nos dice la palabra, un texto muy conocido en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios, de tal manera amó Dios, que dio a su Hijo Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, no nos olvidemos que en otro tiempo nosotros estábamos en la misma condición que estaban muchos en el pueblo de Judá y que estaban incluso los babilonios. Nosotros estábamos alejados de Dios, estábamos rebeldes, estábamos de espaldas a Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra en Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó, tuvo compasión de nosotros. Y esa compasión que nosotros hemos recibido, necesitamos compartirla. Necesitamos llevar ese mismo mensaje a las personas que se están perdiendo allá afuera. Dice la Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, ¿a fin de qué? A fin de que anuncien las virtudes, las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vean el versículo 10. Nosotros, ustedes, dice Pedro, en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Damos gracias a Dios por su misericordia. Continuamente damos gracias a Dios por su misericordia, por su gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Y lo podemos repetir una y otra vez. Gracias, Dios, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Gracias porque por medio de Jesucristo mostraste misericordia. Hay personas, ahorita hablábamos, hay iglesias muchas veces que hacen cultos de milagro. Venga que hoy hay culto de su milagro, reclame su milagro. El milagro más grande que Dios ha hecho, lo hizo en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo Cristo para que pecadores pudieran ser salvos. Personas que no merecían absolutamente nada, que no fuera la condenación eterna, pudieran obtener perdón y salvación de pecado. Ese es el milagro que nosotros necesitamos. ¿De qué vale tener un milagro, de tener posesiones, de tener dinero, de tener salud, si al final, cuando partamos, estaremos eternamente en condenación? Ahora, el milagro de la salvación
por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo, es el mayor milagro que Dios nos puede dar. Mis hermanos, el Señor ha prometido que todo lo que pidamos en su nombre y que sea conforme a su voluntad, Él lo hará. Pidamos entonces al Señor que Él avive su obra en nosotros, que nos apasione cada vez más por Él, que nos lleve a amar más su palabra, que la meditemos, pero sobre todas las cosas, mis hermanos, que la vivamos. ¿Contestará Él esa petición? Yo creo que a veces nos ponemos tímidos y pedimos por sanación, y pedimos por aquí, pedimos por allá, pero por las cosas espirituales no sacamos un tiempo para tirarnos con el Señor y pedirle: ayúdame, Señor, aviva tu obra en mí, úsame para tu gloria. Ayúdame, Señor, porque en la carne muchas veces no podemos. Necesitamos del Señor para poder nosotros salir y cumplir. Así que pidamos al Señor que nos ayude. Ese mensaje que en un momento dado el Señor utilizó para transformar su vida y para traerlo de las tinieblas a la luz, vamos a compartirlo, vamos a llevarlo. Y vamos a llevarlo a todas las naciones. Y estamos saliendo a diferentes naciones a compartir el Evangelio. Pero en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, compartamos las buenas nuevas del Señor. A nuestro alrededor hay gente que se está perdiendo y necesitan entender que precisamente están perdidos y que solo Cristo puede darles salvación. Amén. Vamos a orar y pidamos al Señor que nos ayude a cumplir para lo que fuimos llamados. Entendamos, mis hermanos, que si vivimos lo que el Señor nos ha mandado por medio de su palabra, como resultado de eso, nosotros vamos a poder ver el obrar de Dios en nosotros y en otros. Así que seamos herramientas en las manos del Señor para compartir esas buenas de salvación. Y que el Señor avive su obra en medio nuestro en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y que nos use para su gloria. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Mi Dios, queremos en este momento abrir nuestros corazones como también lo hizo Habacuc y solicitar y pedirte, mi Dios, clamar para que tú avives tu obra en medio nuestro. Mi Dios, sabemos, como dice tu palabra y como aprendíamos, que vendrá quebranto si pedimos esto. Pero qué bueno que en medio de él tú estás con nosotros. Padre, suplicamos que tú obres en nuestras vidas, que nosotros anhelemos compartir con el mundo perdido las nuevas de salvación. Padre, que nosotros salgamos de aquí inquietados, que cada persona que tú nos pongas de frente, mi Dios, la veamos como tú viste en un momento al pueblo, con compasión, porque estaban como sin pastor. Ayúdanos, mi Dios, a predicar el Evangelio. Ayúdanos a hacerle ver a la gente allá afuera que son pecadores igual que también nosotros lo somos, pero que necesitan a Cristo para de esa forma poder tener una relación directa contigo, para poder tener una reconciliación contigo, Señor. Padre, aviva tu obra en medio de nuestros días, de nuestros tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra.
a lo que tú nos mandas a hacer. Te lo suplicamos, Padre. De igual forma, mi Dios, te pedimos por todos aquellos que están viajando, en viajes misioneros, los que están fuera hoy mismo, los que salen próximamente a Haití, luego a Guatemala, Nicaragua, a todos los lugares donde se está impactando. Mi Dios, que tu nombre siga siendo proclamado, que la gente entienda y reconozca que tú eres el Señor, que solo en ti hay salvación. Pero si no salimos, si aquellos que tenemos esa noticia no la esparcimos, la gente allá afuera no se va a enterar. Necesitamos, mi Dios, que tú nos ayudes a cumplir con nuestro llamado. Pedimos también, Señor, que tú nos lleves con bien ahora donde nos vayamos a dirigir. Que tu nombre sea exaltado en todo lugar. Y úsanos durante esta semana a identificar, Señor, a todas aquellas oportunidades que tú nos pones de frente para predicarle. Es en Cristo Jesús que oramos. Pedimos estas cosas y te damos gracias.